Tienes derecho a comprar un buen producto. Tienes derecho a recibir un buen servicio. Porque con información decides mejor. La fuerza del consumidor. A continuación, por Radio Indecopi. Bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor. Yo soy Luis Enrique Naranjo y hoy martes tocamos un tema súper interesante. ¿Quién de ustedes ha tenido en alguna oportunidad una deuda? ¿No? ¿A quién de nosotros no nos han cobrado una deuda? Y a veces, en algunas oportunidades, han aplicado algunos métodos abusivos de cobranza que la norma no permite. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. No se olviden que pueden seguirnos a través del Facebook, de Twitter, de YouTube también, y cualquier consulta que tengan referida al tema del día de hoy, que es métodos abusivos de cobranza, estamos prestos para poder ayudarlos. Para eso contamos con un invitado especial del día de hoy. Él es Bruno Mejía. Él es funcionario de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi, a quien le doy la bienvenida. Bruno, bienvenido a La Fuerza del Consumidor. ¿Qué tal, Luis Enrique? Muchísimas gracias por la invitación. Bruno, vamos a hablar de un tema que muchas veces en la realidad la misma gente ha pasado, ha vivido, como son los temas que el Indecopi toca a diario, ¿no? Y esta vez hablamos de métodos abusivos de cobranza. Primero, quiero que nos ayudes definiendo a qué nos referimos con métodos de cobranza. Claro. El método de cobranza permitido, ¿no?, por el marco jurídico es el que le reconoce al acreedor poder exigir al deudor, en este caso el consumidor, que le pague las deudas que le debe. ¿Ok? Entonces, por una parte tenemos que el ordenamiento jurídico reconoce a estos acreedores que pueden exigir este pago, pero asimismo el Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que el proveedor únicamente debe utilizar los métodos legales para cobrar esas deudas. Claro, es que evidentemente uno cuando realiza de repente uno como no persona natural realiza un préstamo vamos a decirlo, ante algún banco, sabe que va a adquirir una deuda con ese banco y obviamente el banco va a cobrarle. Entonces, exacto. El banco, o sea, las actuaciones que haga el banco para cobrar esa deuda están permitidas. Así es. ¿No? Y ejemplos de eso puede ser, si me permites, un par de ejemplos. Sí, por ejemplo, claro. Es enviar requerimientos de pago al domicilio que tú señales en el contrato. Eso está totalmente permitido. El banco puede hacer uso, ¿no?, de las vías necesarias para exigirte el pago de una deuda al domicilio que tú fijes. O asimismo, realizarte llamadas al número telefónico que tú indicas en el contrato financiero, ¿verdad? Eso en el ámbito privado, en el ámbito netamente privado. Pero en el ámbito judicial, también podemos recordar que estos acreedores o los bancos pueden exigir judicialmente el pago a sus deudores. Y en el caso en que ellos no lo paguen, pueden exigir el pago forzoso. Entonces existen diferentes mecanismos reconocidos por el marco normativo que permiten a los acreedores, en este caso las empresas, exigir el pago a sus deudores, que en este caso son los consumidores. Perfecto. Pero cuando entonces ya entramos a hablar un poco de métodos abusivos de cobranza. Así es. Este método abusivo de cobranza puede ser definido como aquel método ¿no?, que afecta o vulnera la reputación, la intimidad, ¿no?, la privacidad e incluso el ámbito laboral de los consumidores. ¿Ok? Mira. Hay que tener bastante presente porque esto justamente se encuentra previsto, ¿no?, en un artículo específico del Código de Protección al Consumidor que te señala una serie, ¿no?, de métodos abusivos de cobranza que las entidades financieras o bancarias, en este caso debido a tu ejemplo que señalaste, no pueden realizar. O sea, claro, al margen de que el deudor o alguna persona tenga una deuda con el banco, eso al banco no le da la facultad de que te cobre como ellos quieren, sino que tiene que tener ciertos requisitos. Así es. A ver, vamos a hablar entonces un poquito de cuáles son estos métodos para que los consumidores puedan ir conociendo. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, las notificaciones con apariencia judicial, es decir, que tienen contenidos que si bien el banco puede realizar estas notificaciones, contienen términos como notificación de embargo o expediente número tal o proceso judicial número tal. Entonces,
tú me dirás, pero ¿por qué? ¿Qué hay de malo? Lo malo es que al momento de que las empresas realizan este tipo de notificaciones, se están atribuyendo... Exacto, a mí ¿no? me parece El tema malísimo, la verdad. es bastante grave. Se atribuyen el poder público, ¿no? Del poder judicial, claro, ¿no? Que es el único ente encargado de poder exigir el pago judicial, obviamente con el tema de embargo, cualquier tipo de proceso y todo eso. Claro, ¿no? ellos están facultados para hacerlo. Exacto. Mira, qué interesante, porque seguramente los consumidores, al deudor que le llega a su domicilio una documentación, un documento que tenga esta aparente... que tengan contenido judicial o el formato incluso quizás ya te genera a él de repente, no, claro, de repente esto es se intimida. Por supuesto, entonces de repente eso es lo que buscan estas empresas que cobran o estos bancos. Ajá. De repente que usan también, creo, unos agentes terceros. Exactamente. Como te mencionaba antes de empezar la entrevista, los bancos en muchas oportunidades tercerizan estas cobranzas en empresas ajenas al banco. Entonces, normalmente son algunas deudas que ya cuentan con unos años y que normalmente los bancos lo tercerizan, y son efectivamente estas empresas las que realizan estos métodos abusivos de cobranza, ¿no? Pero sin embargo, eso no impide que el responsable también sea el banco, porque el banco es el que le encarga. Eso te iba a preguntar justamente. O sea, ¿qué pasa si es que un tercero, la empresa A, me envió una notificación, un documento que tiene este aparente formato que es un escrito judicial? ¿Yo contra quién puedo presentar un reclamo, alguna denuncia? Claro, ¿Contra el tercero y también contra el banco? No, aquí es únicamente contra el banco, porque el banco es el titular de la deuda. Ah, perfecto. A él es el que responde. Entonces, en realidad, si él bien terceriza en una empresa que ejecuta la cobranza, todas las actuaciones que realice este último va a ser de responsabilidad también de la entidad bancaria, ¿no? Perfecto, amigos, ya saben. Una de las formas que no puede actuar algún banco o algún tercero que va a realizar el cobro de una deuda es utilizar documentos que aparenten ser notificaciones del Poder Judicial. Eso está prohibido y está sancionado por la normativa del Código de Protección al Consumidor. ¿Qué más no pueden hacer? Claro, también algo muy recurrente son las llamadas perturbadoras, ¿no? Sí, que llaman a cada rato. Claro, acá estamos diciendo que pueden llamarte a tu número celular, pero lo hacen en un horario no adecuado. ¿Quién no ha estado en un fin de semana tranquilo con su familia y recibe en un sábado, un domingo, en un feriado, una llamada y te están cobrando? Entonces, ese método abusivo de cobranza, fuera del horario permitido, se cataloga como tal. ¿Y cuál es el horario permitido? El horario permitido es de lunes a viernes, de las 7 horas hasta las 20 horas. Desde las 7 de la mañana sí pueden. A partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo lo que está fuera de ese horario es un método abusivo de cobranza. Solamente lunes a viernes es lo que está permitido. Sí, entonces ellos no pueden llamar antes de las 7, ni pasado las 8 de la noche, porque uno entiende ni tampoco los sábados, ni tampoco los domingos, ni los feriados. Así es, porque uno entiende que tiene que tener el derecho a la tranquilidad. ¿Y cómo, por ejemplo, podría probar el deudor o la persona que le están llamando pasado las 8 de la noche, por ejemplo, si quiere denunciar, ¿no? Claro, hemos tenido muchísimas denuncias en las cuales los consumidores son muy diligentes y adjuntan el registro de llamadas. El registro de llamadas, la hora, el número de llamada, y obviamente ya queda en el campo del banco acreditar que ese número le es o no le es de su titularidad, ¿no? Claro. Esa es la única forma que podrían acreditar que esa llamada pertenece al banco. Claro, o sea, tú sabes que tienes una deuda, sabes que hay una obligación por pagar con un banco, con un tercero, con un acreedor, pero tampoco no está permitido que te llamen, como habíamos dicho, ¿no? Ni los sábados, ni los domingos, no feriados, ni después de las 8 de la noche, ni antes de las 7 de la mañana. Imagínate, entonces, tú estás durmiendo y te llaman. Sí, pues. ¿No? Bueno, al margen también del hecho de que el deudor sabe que tiene una deuda y tiene que asumir también el compromiso de pago, ¿no? Claro. Tiene este derecho de que no le permite. Así es. ¿Qué más está considerado como un método abusivo de cobranza para la ley? Por ejemplo, también unos carteles a vista del público, normalmente que pegan en el domicilio, en la fachada, en el garaje de tu casa, ponen tu nombre y te ponen que tu condición es deudor. Ah, mira. Eso también se prevé como un método abusivo de cobranza. Es decir, imagínate, cualquier persona que pasa por tu domicilio
No Claro, solamente va a haber el ve- cartel ahí. Claro, tu ve letrero. tu nombre y aparte ve la condición, es decir, eres un deudor. Un deudor, Entonces ya te ¿no? califica y obviamente eso afecta, como decía en un momento, tu reputación Eso te iba a ante decir, terceros, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso afecta en demasía, ¿no? Puede haber diferentes motivos por las que de repente uno se atrasa en una deuda, en una cuota, ¿no? Nadie está... Sí, pues, pero eso tampoco no le da la facultad a tu acreedor o al acreedor de que te coloque ese cartel dentro en la puerta o en tu fachada, ¿no? Claro. Imagínate, claro, eso definitivamente atenta contra la reputación de las personas. Y eso, ¿han tenido casos así ya en... Claro, efectivamente. ¿Ha O habido sea, empresas? ¿Hay empresas que hacen empresas. eso? Sabiendo Ahora- que no está permitido. Ahora las empresas Ya. han reducido bastante el tema de la aplicación de estos métodos de subsidios de cobranza, pero en sus inicios sí hubo. Y Ujú. por tal motivo, por lo que existe ese tipo de modalidades de métodos subsidios de cobranza, es que se reguló Ya. y se fijó como un método de subsidio de cobranza en la norma, ¿no? Porque efectivamente habían muchos supuestos en los que ocurría este caso, ¿no? Claro. Y un caso adicional también puede ser, no sé si recuerdas hace muchos años las personas que estaban vestidos de amarillo con color muy llamativo. Claro, eran se paraban. cobradores, en efecto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, tenían esa función. esta modalidad también ha sido calificada como un método abusivo de cobranza, es decir, Ujú. personas con vestimenta inusual Ya. que se colocan en un lugar determinado, sea en tu domicilio, sea en tu oficina, y te exigen el pago. Entonces, Van hasta tu oficina también. Así es, también. Ha habido casos así. Claro. Y claro, evidentemente cuando uno ve a una persona parada fuera de tu casa o de tu oficina o de tu negocio Y con una con vestimenta esa llamativa. vestimenta y a veces tiene inclusive atrás, Como ¿no? un chaleco que ponen tu nombre. Cobranza. Sí, pues, ¿no? Hace que Es muy impactante. los proveedores muchas veces emplean, vamos a decirlo así, estrategias, bueno, que no están permitidas, pero que ellos de repente por buscar cobrar ese monto, las aplican. Así Y es. esto, sin embargo, esto puede llegar a ser una sanción, o sea, pueden llegar a ser sancionados. Claro, ¿no? en efecto. Actualmente ya es una práctica que ya son pocas las empresas que Claro. recurren a ello, pero sí, incluso antes de la emisión del Código de Defensa y Protección al Consumidor, Ya. sí existían, ¿no? Y por eso es que el código ha previsto Claro. recoger ese tipo de modalidades. Mira, ¿con cuánto podrían ser sancionadas estas empresas? Bueno, el máximo permitido por la norma es 450 UITs, ¿no? Es Que una multa es una superalta. multa muy alta, Casi muy 2 alta. millones, ¿no? Entonces Millones. es bastante. Es muchísimo. Bueno, simplemente los proveedores o los acreedores tendrían que adecuar su conducta y realizar los cobros como la ley le permite, ¿no? Así Para es. que no sean sancionados. ¿Tenemos algún otro método que ha sido considerado por la norma de repente que también es considerado como un método abusivo y que no está permitido que que las empresas realicen? o Claro, hagan? sí. Por ejemplo, una particular también es notificar los estados de cuenta a personas ajenas o terceras a la obligación. Es decir, quien sí puede ser notificado de un requerimiento de cobranza Ya. es el propio titular de la deuda, es decir, el deudor, pero también puede ser su garante. Ya. Estas dos personas sí pueden ser notificadas, sí se les puede enviar requerimientos. Sin embargo, a personas ajenas a estos dos de la relación de la obligación, Ya. a terceros, a ellos no se le puede notificar. Entonces, la idea únicamente, ¿por qué? Porque la relación que se entabla con la entidad financiera o bancaria es con el deudor. Entonces, Por no tiene supuesto. por qué poner en conocimiento la existencia de una deuda y menos aún la condición de deudor a terceros ajenos a esa relación. Y que ha habido casos donde les mandan los estados de cuenta a los terceros. Así es, sea por equivocación o por una falta de constatación del domicilio, Del domicilio, porque justamente los bancos tienen la Por obligación supuesto. de verificar que en el domicilio señalado en el contrato es en donde vive el deudor, ¿no? Bien, vamos a ir recordando un poquito. Habíamos dicho que se considera como un método abusivo el hecho de que, por ejemplo, los proveedores te envíen documentos a tu domicilio, tú que eres deudor, te envían documentos que aparentan ser escritos judiciales. Otra cosa que no está permitido es que te llamen antes de las 7 de la mañana o pasado las 8 de la noche. No está permitido que te cobren o que te llamen para cobrarte los días sábados, domingos ni feriados, ¿no? Así es. También hemos dicho que no está permitido que exhiban carteles, ¿no? O papelotes en la fachada de tu casa o en la puerta de tu casa, ni de repente que realicen los cobros a través de personas que están uniformados de tal forma que hace evidente que se trata de una persona que va a cobrarte. Ujú.
y que podría dañar la reputación del consumidor, ¿no? Así es. Igual que el hecho de que te envíen tus estados de cuenta a terceras personas. ¿Qué Así más, es. Bruno, tenemos? Finalmente también tenemos un tema de difundir, ¿no? Las nóminas de deudores Ya. sin una orden judicial, ¿no? O sea, es necesario que para que tú puedas difundir estos deudores, Ya. tienes que contar con una orden judicial. Y ahí va de la mano también de lo que te contaba hace un rato, que es decir, las empresas no se pueden atribuir derechos o facultades del poder público, ¿no? De que es únicamente que por orden judicial se puede difundir la nómina de deudores. Uh-huh. Claro, es que estas empresas, como te digo, lo que buscan ellos como sea de lugar es cobrar de repente la deuda, y ahí es donde aplican métodos que no están permitidos y abusan de esta facultad que tienen de realizar el cobro y emplean estos métodos, pero finalmente más allá de que lo empleen o que logren cobrar la deuda, podrían ser sancionados finalmente si son denunciados, y con una multa más alta que la deuda que van a cobrar. Así ¿no? es, o sea, esa multa que el Indecopi puede imponer llega al 1,5 millones de soles. Entonces es un monto bastante considerable que las empresas deben tener en consideración antes de efectuar algún tipo de método abusivo de cobranza, ¿no? Y finalmente también existe un inciso en la norma que es que te posibilita a no solamente restringir los métodos abusivos de cobranza en los que te he mencionado a lo largo de esta entrevista, sino calificarlo como tal a cualquier otra medida análoga, ¿no? Puede ser un ejemplo bastante sencillo, ir a tu centro de labores, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes una deuda y la entidad financiera va a un centro de labores tuyo, y en realidad date cuenta que el centro de labores no está en ninguno de los incisos, pero puede calzar, por ejemplo, en este inciso que permite, ¿no? Poder calificarlo como tal a cualquier modalidad análoga. Es que claro, ellos dicen, no está especificado en algún numeral que puedo ir a cobrarte en tu centro de labores, y entonces van y lo hacen, pero claro, como tú bien lo has dicho, ¿no? La misma norma ha especificado que ni tampoco otra modalidad análoga o parecida a lo que, ¿no? A lo que está indicado. O imagínate un caso en el cual te notifican un sobre abierto con tus nombres, o sea, el sobre te requieren y no está no está cerrado, sino está abierto a vista y paciencia del conserje y de cualquier persona. Si vives en un edificio, estás expuesto. Entonces, eso no se encuentra contenido en ninguno de los incisos y por tanto permite al Indecopi de oficio poder encauzarlo, ¿no? Además que te lo hagan de esa forma ya es algo muy evidente, ¿no? Que quieren que lo lean, que otra persona lo revise o que tome conocimiento de que tienes una deuda. Te intimidan, ¿no? De todas maneras, ¿no? Sí, pues, y afectan la reputación de los consumidores. Mira, Renzo Antonio Maldonado Juárez, que nos está viendo a través de YouTube, nos pregunta, dice, si el deudor fallece, pero los bancos siguen cobrando al fallecido y no a los herederos, si pasan 10 años, ¿pueden embargar el bien y expulsar del bien a los herederos? Bueno, es una pregunta que no está netamente relacionada con como un método abusivo de cobranza. No, claro, ahí solamente recordarle tal vez al consumidor que efectivamente habría que averiguar si es que de repente ese producto financiero cuenta con un seguro de desgravamen. Y seguro de desgravamen es muy importante porque permite que la entidad financiera ya no vaya a cobrar a los herederos, sino que ahí, como se dice, la deuda ya se cancela. ¿no? Entonces ya no podría ir en contra de los herederos, ni efectuar ningún tipo de embargo, ni nada contra el patrimonio de los herederos. Entonces ahí sería bueno verificar ese tema y le recomiendo a él verificar si en ese producto financiero se contrató un seguro de desgravamen que le permita a él liberarse de la deuda asumida, ¿no? Sí, por supuesto. Esto del seguro de gravamen como que ayuda bastante al tema de que justo se activa cuando fallece, por ejemplo, una persona y lo que busca es ya dar por cancelada la deuda, ¿no? Exactamente. Ya, bien, Bruno. ¿Algún ejemplo o algún caso de repente que nos quieras compartir hayan resuelto en la comisión a la que representas? Sí, claro. Solamente para comentarles que la competencia primaria para ver los métodos abusivos de cobranza, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pertenece al órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, es decir, al OPS. Ellos son los encargados y los entes encargados de ver el caso en primera instancia. Y nosotros como comisión lo vemos en segunda instancia. Entonces, eso quería dejar en claro la competencia a la cual, qué órgano es el competente para emitir un pronunciamiento al respecto. Perfecto. Ahora, tenemos unos casos en los cuales, por ejemplo, el gestor de cobranza de un banco acudió al centro de labores del deudor. Nos comentaban en el caso, por ejemplo, de que se acudió
al área administrativa de la oficina del deudor y comenzó a gritar el nombre del deudor y a decir su condición. Entonces, durante el procedimiento... Y esto lo hizo uno de los representantes del tercero. Lo que te contaba, la empresa tercera que ejecuta o que requiere la cobranza. En este caso, el banco no. El banco reconoció en el procedimiento que él no lo hizo, sino que mandó a hacerlo un tercero. Es que lo que pasa es que generalmente, en este caso de las deudas, el banco no es el que sale a cobrar o agarra a su personal para que salga y cobre esa deuda, sino que se vale de terceros, de empresas... que se especializan justamente en eso. Para cobros, ¿no? Así es. Pero este estaba haciendo... Este tercero fue al mismo centro laboral. Gritó el nombre del deudor imagínate. y hizo un escándalo, y lo que hicimos en el procedimiento era requerirle, en primer lugar, ¿por qué fue a la oficina? Porque claro, tú dices, oye, habría que ver si efectivamente, y está en todo su derecho, que el deudor fije como domicilio su oficina. Puede hacerlo, pero primero habría que ver. Entonces, le exigimos, y en este caso el banco no acreditó. No acreditó. Entonces, de hecho, el marco normativo prevé que la entidad financiera tiene que notificar al domicilio fijado por el deudor en el contrato. O, en caso hay algún cambio de domicilio, el banco debe ser el encargado de acreditar eso. En este caso, no hubo ningún medio probatorio que acredite ese cambio y, por tanto, se le sancionó a este banco y se le ordenó que deje de aplicar ese tipo de métodos abusivos de cobranza en contra del deudor y se le notifique al domicilio fijado por este, ¿no? Imagínate, delante de todos sus demás compañeros de trabajo, del personal, de los usuarios, ¿no? Que es vayan... delicado, ¿no? Delicado, claro. Bien, a través del Facebook también Nathor nos hace una consulta. A ver, dice, cuando no te llega el informe o el aviso de pago a tu correo, ni tampoco una llamada, ni a tu domicilio, y te enteras de una supuesta deuda porque tu cónyuge solicitó un préstamo y no acredita por qué, dice, esa supuesta deuda, y cuando averiguas de qué se trata, te dicen es por un seguro, sin embargo nunca llegó ningún tipo de aviso. ¿Qué hacer en esos casos? Claro, ahí habría que ver, de hecho, que si es algo vinculado con el cónyuge, lo normal sería que él deba de suscribir o enterarse de la existencia de este contrato. ¿De qué se trata? Claro, puede ser también un caso de la atribución indebida de una deuda, ¿no? En este caso puede que el banco no tenga ningún medio probatorio que acredite la existencia de un contrato en el cual haya firmado su esposa o él, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda efectivamente es que a las entidades financieras siempre se les exige que cualquier contratación, que cualquier existencia de un producto financiero siempre cuente con el respaldo, sea un documento en el cual consten las firmas, si es una persona casada, del cónyuge y de él, o también, si no es por escrito, a través de una llamada, porque muchas veces se contrata por teléfono. Entonces la idea es que se acredite a través de un medio probatorio cualquiera que efectivamente el consumidor pidió esto. De no ser así, o firmó, él ¿no? tiene, claro, él tiene todas las vías para poder cuestionar ante el Indecopi, ¿no? Sí, claro, acá entiendo de que nunca le llegó ningún documento, ¿no? Ningún correo, ninguna llamada de que se estaba adquiriendo alguna deuda o algún, ¿no? Claro. Pero sí le llegó luego un estado de cuenta y le indicaron que era por un seguro, que había contratado a su cónyuge. No, pues la normativa exige que toda contratación siempre sea comunicada y respaldada, ¿no? Por un documento que acredite efectivamente que se ha llevado a cabo este acto, ¿no? Sí, bueno, en todo caso recordarle a Nathor y a todos los consumidores que nos ven y nos escuchan es los números del Indecopi para que puedan realizar sus consultas directamente y contar de repente su caso más específico, porque como ustedes saben, cada caso tiene algo particular, algo distinto. Entonces, los números de contacto en Lima es el 224-7777 y si es que están en provincias, recuerden que el Indecopi tiene oficinas regionales desde Tumbes hasta Tacna. Y de forma gratuita pueden llamar al 0800 440 40. Bruno, ¿algún casito más que nos quieras comentar? Porque a veces en la vida diaria la gente, ¿no? Claro. Pasa esto. A ver, uno adicional que tuvo bastante impacto también fue realizada por una entidad financiera, una caja, en el cual efectuaba requerimientos de cobranza a sus deudores con la amenaza de que si no les pagaba, iban a reportarlas ante las centrales de riesgo y inexorablemente no iban a tener acceso a ningún crédito, lo cual no es cierto, no es de todo cierto, porque ya tú puedes tener una deuda, pero ya depende de la entidad financiera de darte o no, analizando otros
otros factores, ¿no? Porque la capacidad de pago es solamente un factor de otros que se analiza para poder darte un crédito. Pero en este caso, la amenaza era, si tú no me pagas, Claro. me voy a encargar de reportarlo y que nadie te dé un crédito posteriormente. Entonces los consumidores se sentían intimidados y pagaban. Claro, quizás no te pueden, en ese banco o en esa empresa o en esa caja, de repente te pueden restringir el hecho de que vuelvas a sacar un préstamo allí, ¿no? Ujú. Pero son independientes los otros proveedores o los otros bancos o las otras cajas para evaluarte y analizar si es que te dan o no un crédito. Pero evidentemente lo que buscaban era atemorizarte, ¿no? Para que pagues. Claro, intimidarte, compelirte, o sea, de hecho, ¿no? Y al final... Claro, en ese caso se vio que efectivamente tuvieron responsabilidad y se les impuso una sanción bastante fuerte. Incluso fue un caso de oficio Claro. que se persiguió y se pudo determinar con eso, ¿no? Qué interesante lo que nos cuentas y seguramente, ves, como le dije al comienzo, ¿no? ¿Quién en algún momento no ha sacado un préstamo con el banco y de repente se ha atrasado para poder pagar una cuota o Claro. a veces dos cuotas? Pero eso tú te hace a ti deudor, efectivamente, ¿no? Sabes que tienes una deuda y que tienes que cumplirla y que tienes que ser responsable también como deudor, como consumidor. Pero no le faculta al banco o al acreedor que realices estos métodos abusivos de cobranza, pues son sancionados por el Indecopi. Claro, con una multa máxima de 1,5 millones de soles, ¿no? Eso ¿Ves? siempre hay que O sea, recordarlo. 450 UITs UITs. que al final va a salir más caro, ¿no? Que Sí. que la deuda que quieran cobrar. Pero aquí también me parece muy importante la responsabilidad que tienen los bancos respecto a con qué empresa o con qué tercero están contratando para que realice el cobro de esa deuda que Y es tengo. de su deuda, ¿no? De la Exacto. deuda del banco, ¿no? Exacto. Entonces, aquí también los bancos y los proveedores que realizan de repente préstamos o en algún momento tienen que cobrar una deuda, tienen que agenciarse de terceros, de empresas que cumplan justamente con estas normas y no se aprovechen de repente muchas veces del desconocimiento de la gente, ¿no? Porque Claro. algunos, por ejemplo, no sabían de repente de que no podían llamarte los sábados, no podían llamarte los domingos, o que dicen, no, yo trabajo de lunes a viernes hasta las 8 y después de las 8, como yo estoy más tranquilo ya en mi casa o salgo de trabajar, ya contesto las llamadas Claro. y creyendo de que Es es permitido algo eso. permitido, ¿no? Sin embargo, No es así. eso no está permitido. Así es. Bien, Bruno. ¿Algún mensaje de repente que tengas tú para los consumidores que nos escuchan y nos ven o de repente para los proveedores? Claro, en este caso los consumidores, Ya. les comento que si tuvieran algún tipo de inconveniente con alguna empresa, lo que se les recomienda es solucionar el tema con ellos directamente. Directamente. A través de un reclamo ante la propia empresa, ante la propia entidad financiera o bancaria, tratar de solucionar el tema, explicándole ideal, los motivos. ¿no? Es lo Que ideal, primero, es lo ideal, claro, agoten agotar esa eso. vía. Luego, incluso, el Indecopi tiene la posibilidad de brindar el servicio del Servicio Nacional Ciudadano, Claro. ¿no? A través de... Es un trámite gratuito en el cual Gratuito. las partes pueden venir a conciliar y pueden exponer sus suposiciones. Y Entonces, además que es un procedimiento bien rápido, Es rapidísimo. sencillo además. No toma más de 1 o 2 gratuito, semanas. o sea, así es. ¿no? Entonces, y finalmente, si eso no prospera, ya interponer una denuncia administrativa ante el órgano competente, ¿no? Que es el OPS, como te decía en primera instancia, y ya en segunda instancia nosotros como comisión. Perfecto, entonces ya saben, amigos, a informarse, a empoderarse como consumidores. Y nuevamente el programa ha llegado a la parte final. Voy a recordarles los números de teléfono y de contacto para que ustedes, si es que tienen algún reclamo, alguna consulta o alguna duda, nos las hagan saber. Los números en Lima, el 224-7777, y en las regiones, el 0804-4040. Ya saben, revisen la página web del Indecopi, www.indecopi.gov.pe. Ahí van a encontrar bastante información bien sencilla, bien procesada, para que ustedes los puedan entender y además conozcan también cuáles son sus derechos. Si tienen algún reclamo o alguna consulta, sean proveedores o sean consumidores, pueden escribirnos a sacreclamo@indecopi.gov.pe o en Lima visitarnos en calle de la Prosa 104 San Borja. Con nosotros ha sido todo hasta el día de hoy. Muchas gracias, Bruno, por toda la entrevista. Y ya saben, amigos, nos vemos próximamente en otro programa. Hasta luego.
porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor, un programa producido por Radio Indecopi. Transmitiendo en línea. Radio Indecopi. Esta es la hora exacta en el Perú.